Normalmente cuando un paciente llega a la consulta suele estar muy asustado, pero la quimioterapia no es lo que vemos en las películas ni lo que le ha pasado al vecino. Hoy vamos a tratar de los efectos secundarios más frecuentes que ocurren con la quimioterapia. Soy Guillermo de Velasco, oncólogo médico del Hospital 12 de Octubre y secretario científico de la Sociedad Española de Oncología Médica. Y yo soy Aitana Calvo, secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica y oncólogo médico del Hospital Gregorio Marañón. La quimioterapia es un nombre genérico para muchos medicamentos antineoplásicos, igual que los antibióticos lo son, pero cada medicamento tiene sus propios efectos secundarios. La pregunta importante es, ¿podemos prevenir los efectos secundarios de la quimioterapia? La respuesta es sí. Tenemos cada vez más fármacos que nos permiten disminuir tanto la frecuencia como la intensidad de los efectos secundarios. Es muy importante recordar que lo que ha pasado a alguien conocido con una quimioterapia no tiene por qué pasarnos a nosotros. Existen muchísimos tipos de quimioterapias, intravenosas, orales, cada una de ellas con un perfil de efectos secundarios que pueden ser muy diferentes. Los oncólogos médicos generalmente le van a explicar con detenimiento cuáles son los efectos secundarios más frecuentes que le pueden pasar y cómo prevenir cada uno de estos efectos secundarios. Pero recordad que la quimioterapia se puede reducir o retrasar para disminuir la intensidad y frecuencia de estos efectos secundarios. Los efectos secundarios más frecuentes y que más repercuten en la vida de los pacientes, por ejemplo, es el cansancio, la astenia. La quimioterapia, a medida que se acumulan las dosis y se acumulan los ciclos, puede producir cansancio físico. Para ello se recomienda mantener la actividad física. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando un paciente se encuentra muy cansado por el propio tumor, es decir, tiene síntomas asociados a la enfermedad, cuando ponemos los tratamientos de quimioterapia se suele encontrar mejor y puede estar incluso menos cansado. Otro efecto secundario típico puede ser el dolor. Puede haber daño a los nervios periféricos, por ejemplo en la punta de los dedos de las manos o de los pies, y esta es una toxicidad que normalmente es acumulativa y generalmente es reversible, es decir, que cuando suspendemos el tratamiento y pasan las semanas puede ir recuperando la sensibilidad y desapareciendo el dolor. Además, pueden producirse dolor en otras zonas del cuerpo, por ejemplo, en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, los llamamos síndrome mano-pie, y esto para evitarlo, suele recomendarse utilizar calzado amplio, calcetín de algodón, evitar el agua muy fría o muy caliente y evitar el sobreesfuerzo. La quimioterapia con frecuencia puede producir náuseas y vómitos. Esto es relativamente frecuente, pero gracias a que cada vez tenemos muchos más fármacos antieméticos, es decir, para evitar estas náuseas y vómitos, lo normal es que usted no vaya a tener náuseas y vómitos y en todo caso tenga una serie de fármacos en casa que le vayan a evitar que las náuseas o los vómitos vayan en aumento. Además, algunas veces la quimioterapia puede afectar a las células dentro de la boca y las mucosas, de tal forma que aparecen pequeñas ulceritas, que pueden ir a más y formar grandes úlceras, que es lo que generalmente se denomina mucositis. Todos estos efectos secundarios, lo importante es comentarlos con su oncólogo para implementar y mejorar las medidas que se hayan tomado para evitar que cualquiera de estos efectos secundarios vaya a más. Otro efecto adverso muy temido por los pacientes es la alopecia, es decir, la caída del cabello, pero no toda la quimioterapia produce alopecia. Alguna quimioterapia, en efecto, produce una alopecia completa, que generalmente es precoz, es decir, suele caerse el pelo de golpe después del primer ciclo, y por ello es importante comentarlo con su oncólogo en la consulta y preguntar si se va a producir alopecia, para estar preparado en caso de tener, recurrir a sombreros, pelucas, etc. Pero no siempre se produce, hay fármacos que producen alopecia parcial. Otro efecto secundario típico es la disgeusia o cambios en los sabores. Algunos alimentos o bebidas pueden adquirir un sabor metálico. Y otros efectos secundarios, también frecuentes, puede ser la onicopatía, es decir, las lesiones o la onicolisis, lesiones en las uñas. Y para ello es fundamental extremar los cuidados. Durante el tratamiento con quimioterapia es frecuente que el oncólogo médico le solicite una analítica. Con la analítica se puede comprobar uno de los efectos secundarios más frecuentes, que es la pérdida o disminución de glóbulos rojos, que se denomina anemia. Esto puede producir fatiga, mareos. Pero más importante quizá es saber que en la analítica se puede ver un descenso de los glóbulos blancos, conocido como leucopenia o neutropenia, y esto es muy importante porque en casos de neutropenia y fiebre es una situación que puede ser muy grave, y por eso si durante el tratamiento con quimioterapia tiene fiebre, tiene que acudir a la urgencia o ponerse en contacto con su oncólogo médico de referencia. Lo más importante, recordar que no hay que tener miedo a la quimioterapia, hay que estar informados sobre los efectos secundarios. Cada paciente puede tener efectos secundarios completamente diferentes a otro paciente, incluso con la misma quimioterapia.
Y recordad que siempre el oncólogo habrá hecho un balance entre el beneficio y el riesgo de someterse a un tratamiento con quimioterapia. Nos vemos en el próximo informativo de SEOM.